las décadas del 60 y 70 como uno de los mejores delanteros de Sudamérica y Norteamérica. A nivel de clubes es el máximo goleador peruano y noveno goleador histórico de la Copa Libertadores. Disputó cuartos de final en la Copa del Mundo México 70 y una Copa América, proclamándose campeón continental en 1975. Soy Alejandra Puente y tengo el honor de presentar al héroe de la Bombonera, el peruano al bicentenario, Osvaldo Cachito Ramírez. Arranca su centro, Cachito Ramírez a velocidad, sigue entrando, va a tirar, tiro por alto y ¡gol! Con sabor a galletas de Soda Donofrio de Perú. ¡Gol peruano! ¡Gol de Cachito Ramírez! Exactamente a los 37 minutos. Como consecuencia de una falla. Oswaldo Felipe Ramírez Salcedo, conocido como Cachito Ramírez, nació el 28 de marzo de 1947 en el Callao. El apodo que lo acompañaría por el resto de su carrera lo recibió en sus últimos años de educación primaria. Ya en la adolescencia, durante un encuentro amistoso entre su colegio y el Sport Boys, recibió la invitación para formar parte del equipo chalaco de sus amores. 19 años tenía cuando su notable destreza con el balón lo llevó a debutar oficialmente en Primera División y a los 22 ya era parte de la selección peruana. Sus 2 goles contra Argentina en las clasificatorias de 1969 nos dieron el pase directo al Mundial de México 70 y lo catapultaron como el verdugo de la Bombonera. Se escapa Cachito Ramírez, penetra al área, sale cerca, la tira, tira y ¡gol! Entre 1970 y 1975, Oswaldo Cachito Ramírez defendió a Universitario de Deportes, destacando como goleador en las 2 Copas Libertadores de aquellos años. En el extranjero vistió las camisetas de Atlético Español de México y el Deportivo Galicia de Venezuela. Al retornar a Perú jugó con el Sporting Cristal hasta el año 1982. Pese a colgar los chimpunes, la pasión por el fútbol seguía recorriendo sus venas. Fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol, comisario de la FIFA y gerente deportivo de Sporting Cristal. Ha marcado 247 goles en 513 partidos oficiales a lo largo de su carrera futbolística, considerado como uno de los mejores delanteros del continente americano en los 60 y 70. Un ex mundialista de inusual velocidad para su tiempo y sin duda una de las incontables figuras que dejaron huella en la histórica blanquirroja. Oswaldo Cachito Ramírez es sin duda alguna un peruano al bicentenario. Y bienvenidos todos a Peruanos al Bicentenario. Vamos a saludar hoy a Oswaldo Cachito Ramírez, un seleccionado nacional, miembro, histórico de nuestra selección peruana que ha representado al Perú innumerables veces y ha dejado la camiseta al bicolor por todo lo alto. Así que vamos a darle la bienvenida. Osvaldo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Alejandra, muy amable. En realidad, contento y feliz de la vida de ser uno de los representantes de este bicentenario del Perú, en el cual han escogido, después de 200 años que se cumplen de este bicentenario, a un personaje como el mío. No me considero yo un héroe ni mucho menos. Sí soy una persona que modestamente cumplió con su papel en la época que tuvo integrando la selección peruana de fútbol. Nosotros clasificamos al Mundial de México 70, 31 de agosto de 1969, en el partido que disputamos con Argentina, en el cual tuve la suerte de anotar 2 goles. Este equipo peruano que después se convirtió, creo que, en el mejor equipo que contuvo una cantidad excelente de grandes jugadores que después estuvieron el 74, el 76
76 que fuimos campeones de América, estuvo el 78 clasificando al Mundial de Argentina, estuvo después en el 82 también clasificando al Mundial de España. Esto significa que hubo una cantidad de jugadores que pudieron durar hasta esa época y que lógicamente estuvieron, lo más importante, representando al Perú. Por supuesto, y esos logros los conocemos a carta cabal y queremos conocerte hoy un poquito más, saber tu historia, qué motiva, qué forja a una persona como tú. Y quería comenzar con tu concepto sobre el Perú y qué significa ser peruano. ¿Qué significa para Cachito Ramírez ser peruano? Es lo más importante en mi vida, haber nacido en un país que a través de su historia ha luchado y sigue luchando por ser un país que esté dentro de los mejores, que lógicamente esperemos que en algún momento podamos ser uno de los mejores de Sudamérica y en el mundo. Ahora, estamos en una etapa muy difícil, una pandemia que nos está aniquilando muy poco a poco, no solamente a nosotros aquí en el Perú, sino también a todo el mundo. Esta pandemia de la COVID-19, que si nosotros no estamos pendientes de hacer lo que verdaderamente debemos hacer, ponernos la mascarilla, tapándonos la nariz y la boca, o la máscara para cuando estamos en determinado lugar. Entonces, si no ayudamos en eso, es difícil que podamos salir adelante si es que nosotros no damos el ejemplo al resto de la gente. Así es, tenemos un deber todos los peruanos que cumplir de protegernos los unos a los otros. Quería preguntarte por tus orígenes, porque todos conocemos tu trayectoria futbolística, pero muchos piensan que eres limeño, ¿no? O que naciste en Lima, pero en realidad tienes otra historia, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre el lugar donde naciste y donde creciste. Yo nací en el Callao, en la avenida Tacna Norte, entre Junín y Lazareto. La gente del Callao sabe perfectamente dónde están ubicadas estas calles y mucha gente peruana sabe perfectamente que en el Callao, Tacna Norte es una calle que está cruzada por Junín y está cruzada por Lazareto. Y en esa cuadra, justo de Tacna Norte, nací yo, en unas calles, en unas casas que era que le llamaban la Parva Domus, ¿no? Porque era de ladrillos calcáreos. Y hasta ahora tienen el mismo color del ladrillo original, o sea, el ladrillo calcáreo, que es distinto al ladrillo rojo. Este ladrillo calcáreo es más grande, ¿no? Y tiene el color plomizo. Y cuando ustedes pasan por ahí, inmediatamente ven las calles, que las casas están construidas de la misma manera y tenían doble salida, una hacia Tacna Norte y la otra hacia Junín. Entonces, ahí nací yo. Y el día que yo nací fue un 29 de marzo. Lamentablemente, mi papá, cuando me fue a inscribir al municipio, como se escribía a los 15 días, cuando mi papá fue, le dijeron que no, que tenía que regresar al día siguiente, porque recién se cumplían, para que sea el 29, se cumplían los 15 días. Entonces mi papá le dijo, lo siento mucho, pero hoy día yo tengo que salir en un buque de la Armada y me voy al Japón. Entonces lo único que puede hacer usted, señor Ramírez, le dijeron, escríbalo como que nació 28. Y me escribió justamente como 28. Y legalmente yo figuro como nacido 28 de marzo, cuando originalmente yo nací el 29. Así es, pero todo comenzó, digamos, donde imagino todavía tienes un pedazo y una parte de tu corazón. Pero tú
tenías un vínculo muy cercano, ¿verdad?, con la tierra de tu papá en Puerto Chicama. Ibas a visitar a tus abuelos, me parece, bastante seguido. ¿Qué recuerdos, qué Bueno, memorias tienes, ¿no?, de Trujillo? normalmente, cuando había la época del verano, aquí, este, lógico, no habían clases, y los 3 meses de vacaciones me las pasaba yo en Puerto Chicama, en la casa de mi abuela, de mis abuelos, y tenían a mis tíos y mis tías que vivían en Puerto Chicama, ¿no? Hermanas mayores de mi papá. Y entonces ahí me pasaba los 3 meses yo sin problema. Mis hermanos mayores, que lógicamente no paraban con nosotros los chicos porque nosotros nos poníamos a jugar al frente de la playa. O sea, yo vivía en la casa de mi abuela, al frente, hacia la mano derecha, una cuadra, hacia la mano derecha de la casa de mi abuela, vivía el hermano mayor de mi papá, ¿no? Que tenía como 12 hijos entre hombres y mujeres, y dentro de los cuales habían como 4 que eran casi similares conmigo. Y entonces paraba con ellos, y mi tío vivía frente a la playa, o sea, frente al mar. Y jugábamos en la playa, jugábamos pelota todo el santo día, excepto cuando teníamos que ir a almorzar y a comer, pues, ¿no? Claro. Y por supuesto también me imagino jugaban sus pichangas, jugaban al fútbol y ahí seguro empezaste también a entrenar un poco, ¿verdad? Esas patadas, ¿verdad? Que nos generaron los famosos goles que hoy recordamos con nuestra selección. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos hablar precisamente de esos inicios, de esos primeros años jugando al fútbol y entrenando a convertirte luego en un seleccionado nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruano Bicentenario conversando con Osvaldo Cachito Ramírez, quien nos comentaba, ¿verdad?, que en los 60s y 70s, años turbulentos para la historia de nuestro país, bueno, él tuvo una historia muy particular con su familia, que tenía vínculos apristas con Aya de la Torre y que de alguna manera sufrió un poquito de persecución política. Y quería preguntarte, Osvaldo, ¿esto de alguna manera te marcó a ti personalmente? ¿Marcó tu relación con tu padre? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad, no solamente marcó con la cuestión familiar, porque este, los apristas eran perseguidos por la Fuerza Armada, y entonces un poco que ellos tenían que ocultarse, y esa fue la razón por la cual mi papá vino de Puerto Chicama a vivir a Lima, ¿no? Y después se casó con mi mamá y nacimos, nosotros somos 5, los 2 mayores eran hombres, después mi hermana, después yo, y 4 años después nació mi hermano Coco, ¿no? O sea, nosotros somos 5. Esa es una parte de mi vida. La otra es que yo ya estaba en el Boys desde los 12 años, y entonces comencé a entrenar con ellos hasta que un día me llama don Gualberto Lizárraga y me dice, Osvaldo, el juvenil del Boys va a ser un partido con la primera, pero no tengo gente muy completa en los juveniles, y tú que eres infantil, quiero que vengas a jugar, porque felizmente eres alto, y entonces puedes pasar como juvenil para que hagan un partido de práctica con el primer equipo del Boys, que era entrenado por Marcos Calderón y tenía jugadores en su primer equipo, y entonces fuimos a hacer el partido en el Estadio San Marcos, ¿no? Y en el partido que hicimos, el que me marcaba a mí era Soto Corazón, le decían Soto Corazón. Entonces le tocaba yo la pelota por un lado y corría por el otro, y nunca me pudo agarrar porque yo era rapidísimo. Y él ya un poco por la edad, y yo le tocaba la pelota por un lado y me iba por el otro y nunca pudo agarrarme. Entonces cuando terminó el partido, se me acercó el señor Marcos Calderón y me dijo, joven, a partir de lunes usted
comienza a entrenar con el primer equipo. Ah, muy bien, profe, no hay problema. Entonces yo le tuve que comunicar eso a don Gualberto Lizárraga y me dijo, me parece muy bien, hijo, tú eres del Boys, así que no hay problema. Tú vas a entrenar por el Sport Boys, así que no hay inconveniente. Y en los entrenamientos es en el Telmo Carbajo. Ah, perfecto. Entonces el día que llegué yo, el día lunes, para entrenar con el primer equipo del Sport Boys, ¿no? Tenía la orden ya del utilero para que me dé cosas, entonces me dio las cosas para entrenar, y estaba Soto y estaba Julio Meléndez. Y Julio pues me conocía, se me acerca y me dice, sobrino, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí con el primer equipo, que vengas a entrenar. Y lo llama Soto, Soto, ven. Y viene corriendo Soto, ¿no? Y le dice, sí, Julio, dime, ahí está Cachito, agárralo porque en el campo no lo vas a poder agarrar nunca. Así que agárralo ahora, le dijo. Y entonces yo comencé a entrenar con el Sport Boys. Y el señor Calderón le dijo al presidente del Boys, que era también alcalde del Callao, que era el comandante Labarte de la Marina, ¿no? Que era el alcalde. Y me dice, el comandante Labarte me dice, Cachito, te han promocionado al primer equipo, pero el señor Marcos Calderón dice que eres muy joven todavía, así que lo que vamos a hacer ahora es mantenerte en el primer equipo para que vayas progresando, para que vayas creciendo, para que vayas fortaleciendo tus músculos, para que puedas jugar en el primer equipo sin problema. Está bien, le dije, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Y estoy hablando del año 65, yo había terminado justamente el colegio había terminado el 64, ¿no? Y mis ideales era ser oficial de la Guardia Civil. Yo había postulado a la Escuela Oficial de la Guardia Civil, ¿no? Esto te quería preguntar, ¿siempre supiste que querías ser futbolista o en algún momento tu intención te estuvo por llevar por otro lado? No, yo no quise ser futbolista, jamás. Por mi mente pasó de que yo quería ser futbolista. Lo que pasa es que yo quería ser oficial de la Guardia Civil. Yo cuando postulé y fui a dar el examen médico, yo tenía un tío que era de la PIP, ¿no? Mayor de la PIP, y que era secretario de la Piedra, que era diputado del APRA, ¿no? Entonces él estaba asignado a su seguridad y secretario de él, desde la Piedra. Entonces agarra y me dice, sobrino, sé que vas a postular a la escuela de policía. Cualquier cosa, avísame. Cualquier inconveniente que tenga, avísame para ver si te puedo ayudar en algo. Entonces yo postulé a la escuela, estaba muy bien, sin ningún problema, y cuando llegué, me tocó el examen, el último examen en la escuela, en el hospital de policía de la Avenida Brasil, ¿no? Yo encontré un defecto que no veía con el ojo derecho, ¿no? Y me pusieron sello rojo. Entonces yo lo llamo a mi tío y le digo, tío, he dado examen ahora y me he dado cuenta que he tenido un problema con el ojo derecho. Entonces por eso le aviso, ya me dijo, vente mañana temprano y nos vamos al hospital a ver qué pasa. Entonces fuimos al día siguiente tempranito al hospital de policía, y el jefe de reconocimiento médico del hospital, la policía, era el coronel Reboredo, ¿no? Y resulta que cuando llegamos, mi tío me dice, espérate un ratito, voy a entrar yo. Entró y a los 5 segundos salió, me dijo, vengo idiota, me dijo, tu tío. Era mi tío, el coronel Reboredo era mi tío, ¿no? Y me dice, a ver, déjame ver qué problema tiene. ¿Tú eres hipermétrico? Me dice. El hipermétrico, como tú, hay un montón de policías, me dijo. El hipermétrico, ¿tú no tienes ningún problema en la vista? No. ¿Has usado lentes alguna vez? No. No necesitas lentes, yo no necesito. Le digo, estoy muy bien. Ese ha sido el problema, le dije. Me dijo, sí, efectivamente te han puesto el sello rojo. Si yo esto lo hago regresar a la Avenida de los Incas, voy a estar en manos 5 o 6 que van a decir, yo le he ayudado a usted porque no me ayuda usted a mí.
Entonces prefiero, como en julio hay acelerado, mejor postulas en julio y ya el examen médico no tiene ningún problema. Ya te he dicho que tú no tienes ningún problema. El problema tuyo es que eres hipermétrico, que es contrario al miope. O sea, lo tuyo no va a avanzar nunca más. Así que quédate tranquilo porque de repente no lo vas a, ni siquiera Claro. vas a necesitar que Pero, usar. ¿y qué Yo pasó uso lentes entonces? ahora porque ¿Qué justo pasó en ese los interín? lentes que uso ahora ya es por la edad, pues, ¿no? Ya tengo 74 años, imagínense. Entonces necesito para leer, pero realmente yo no usaba lentes. Y sin embargo, lamentablemente no pude ingresar. Entonces fue ahí donde tuve que cambiar todo mi aspecto hacia mi vida posterior. Ya dije, no, yo no me voy a presentar a la escuela porque para mí hubiera sido fácil ingresar y en estos momentos yo sería de repente un general de la policía retirado, ¿no? Pero es el destino que aunque uno no lo quiera creer, está designado para nosotros y lamentablemente pues hay que cumplir y basarse a eso. Entonces, Así es, que te llevó no pude por ser otro policía camino. y me dediqué de suerte a jugar al fútbol. Cuando yo me retiré del fútbol, que estamos hablando el 31 de enero de 1982, yo ingresé después a trabajar a Bacus y en relaciones públicas y eso pertenecía a mercadeo. Entonces hacía más mercadeo que relaciones públicas y con eso trabajé 30 años en Bacus y ahora vivo feliz de la vida, ya retirado, jubilado por Bacus sin ningún problema y con mi AFP sin ningún inconveniente. Eso es Por en lo supuesto, qué que importante, les ¿no? puedo Tener explicar. ese complemento en la vida, ¿no? La parte educativa y también el deporte, que al final te trajo muchas alegrías. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos hablar justamente de ese hito que has mencionado varias veces, que ha sido el momento más importante, más recordado, más grato con la selección peruana. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Osvaldo Cachito Ramírez, quien nos comenta que si bien no necesariamente el fútbol fue su primera opción de carrera, estaba escrito en su destino. Y queremos preguntarle, para iniciar este bloque, ¿cuál fue ese hecho más recordado con la selección peruana, ese hito, ¿verdad?, que logró clasificar a la selección en un partido recordado hasta el día de hoy en la Bombonera? Bueno, en realidad he hablado de mi vida particular, después de lo que no pudo ser luego mi vida y también de lo que después de jugar, yo a qué me dediqué y ahora estoy jubilado. Ya se lo he mencionado que yo me jubilé en la empresa de Bacus, ¿no? Y después de 35 años de haber trabajado con él. Lo importante de todo es que yo empecé jugando en el Sport Boys y ya les mencioné cómo pasé al primer equipo, porque hicimos un partido de práctica y yo siendo infantil jugué por los juveniles y con eso me llamaron a entrenar al primer equipo. Luego seguí ahí y jugaba ya por la reserva y también por el juvenil y un día me llaman a la selección juvenil del Perú, en la que estaba Amado Tejada, estaba Reyes Vilela, estaba Pepe Ayala, estaba el zurdo Fernández, el zurdo jugó en Cristal, Pepe Ayala jugó en el Boys y después en el Municipal, después Reyes Vilela Claro, jugó en pero Alianza. Osvaldo, cuéntanos, todos queremos saber de ese momento, ¿no? ¿En qué momento te convocan a la selección peruana y cómo te sentiste al ser llamado a pertenecer, ¿verdad?, a la camiseta nacional? Bueno, a mí como te decía, yo en la selección juvenil jugué con Teófilo Cubillas y con Hugo Sotil también. Cuando llegamos
a Buenos Aires, todo siempre la gente, y yo tengo una anécdota muy buena que pasó en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina. Bajamos del avión y los primeros que iban adelante eran Chale con Mifflin, los dos. Y vinieron los argentinos, los periodistas argentinos, buenos, vinieron corriendo y a los primeros que encuentran es a Chale y a Mifflin y le dicen, ¿qué piensan del partido del domingo? ¿De qué partido están hablando? Nosotros hemos venido a comprar carteras y zapatos para nuestras esposas. No sé de qué es lo que ustedes están hablando, le dijo. Entonces, llegó el momento del partido y el día domingo, ¿no? Nosotros el día viernes habíamos hecho un partido de práctica en la Bombonera, en la noche. Y yo le hice 2 goles a Dima Segarra en el mismo arco donde después hice los goles de la Bombonera. Entonces, cuando estamos yéndonos al hotel, es el centro de Boca Junior de concentración, ahí estábamos nosotros hospedados. ¿Qué expectativas tenían para ese partido? ¿Ustedes tenían alguna esperanza de poder ganar? Nosotros teníamos la certeza de clasificar, no solamente de poder ganar, sino de clasificar al Mundial. Y se lo digo con toda honestidad, teníamos equipo. No se olviden de que para este partido Alberto estaba lesionado y Nicolás Fuentes y Ramón Mifflin estaban suspendidos por la FIFA 1 año, por lo que había pasado en Bolivia, que les habían echado la culpa a ellos de que lo habían agarrado a patadas al árbitro, porque nos anuló un gol en el último minuto, ¿no? Cuando realmente fue un tumulto, pero quienes le pegaron a los árbitros no fueron ellos, sino fueron otros, y lo que pasa es que le echaron la culpa a ellos porque eran los más osos, creo, así, pero lamentablemente es así, pues, ¿no? Entonces, cuando vino el padre, dijo, la verdad que yo me siento complacido porque yo soy hincha de Boca más de 20 años, ¿no? Y la verdad es que yo siendo socio de Boca, ustedes que son extranjeros me han mandado a llamar para que les oficie la misa. Yo me siento muy feliz, la verdad. Voy a orar con ustedes, ¿no? Y pensando en lo que ustedes quieren. Y yo también me voy a adherir a eso siendo argentino, a pesar de que sé que juegan contra Argentina. Pero de todas maneras, yo me siento feliz de estar en mi club, invitado por la selección del Perú. Entonces, cuando terminó la misa, nosotros le dijimos, padre, hemos consultado y lo invitamos a un desayuno almuerzo que vamos nosotros a comer y si quiere ir al estadio va con nosotros. Ah, bestial, dijo, se quedó, pues, tomó el desayuno almuerzo igual que nosotros y a la hora que subimos al ómnibus, yo me siento pues en el cuarto asiento, en el lado izquierdo, y estaba sentado ahí y viene el padre y se sienta a mi lado. Así que vos sos el que vas a debutar, me dice. Y le digo, padre, no se preocupe. Ya sabes que te va a marcar gallo, me dijo. Padre, no se preocupe, me los he comido y hasta con cresta, le dije. ¿No? Ah, qué bueno, me dice. Nos fuimos. Cuando terminó el partido a la hora de regresar, el padre se fue corriendo saliendo del camarín, el padre corriendo me dijo, che, vos tenías razón, te los has comido y hasta con cresta, me dijo. Y yo pues, nada más que por salir, porque el que apellidaba era Gallo, pues, ¿no? Entonces, Claro. Y al final, que por ahí pues. Sí, dime. Debutaste, tenías 22 añitos, ¿verdad? Súper joven y metiste los 2 goles que nos clasificaron y eliminaron a Argentina. Y si bien había sido criticado hasta ese momento, luego te despidieron con aplausos y te recibieron como un héroe en Lima, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida ese partido? Mire, yo me casé el 68, el 23 de diciembre del 68, ¿no? Y sabía las perspectivas que yo tenía para mi futuro sin ningún problema.
Entonces, pero como todo ser humano, tenía lógicamente detractores en el fútbol, ¿no? Y un periodista, que yo después me enteré quién era, porque yo jamás leía a veces los periódicos y no sabía ni quiénes escribían nada, ni siquiera veía a ver quién escribe para después enrostrarle las cosas. Nada, no me importaba. Entonces, supe que Paco Landa, que era de Extra, ¿no? Había puesto en el periódico: Perú jugará con 10 porque jugará la rémora de Cachito Ramírez contra Argentina. Eso me lo enseñaron. Un día un tipo me dijo: oye, mira lo que salió antes del partido. Y tú le tapaste la boca porque hiciste los 2 goles, ¿no? Pero después, al día siguiente de la clasificación, en el Extra, que era un vespertino de la tarde que salía, en la página central de Extra decía: perdona Cachito, en toda la hoja, pero grande, perdona la mitad de la hoja y la otra mitad Cachito. Con el rabo la entre otra las mitad, piernas. ¿no? Con lo cual yo dije, bueno, pues el tipo se ha sentido así, que sufra las consecuencias de lo que él también afrontó, pues, ¿no? Sin ningún problema. Pero era la primera vez que Perú clasificaba a un mundial por méritos propios. Y eso fue fundamental. Yo siempre he sabido que la selección de México 70 fue la mejor, no solamente por la cantidad de jugadores que tenía. No se olvide que para ir al mundial llamaron a 45 jugadores a la preselección. Y hoy en día llaman a 12 y después están diciendo, a ver, a quiénes alaban los periódicos para que ingresen otros, ¿no? Es la gran diferencia. Es la época en la que aparecieron muchos jugadores buenísimos, ¿no? Y que además se fueron extendiendo en el tiempo y que duraron hasta el año 82. Esa es la gran ventaja. Bueno, y estar en esa selección que se formó. es un logro. Así bueno, es. tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos hablar precisamente de esa época dorada que se abrió para ti, para tu carrera, ¿no? 17 goles con la selección peruana y muchos triunfos más que vamos a recordar. Ya volvemos. Estamos de regreso conversando con Osvaldo Cachito Ramírez, quien nos comentaba pues su gran hazaña en la Bombonera, tras la cual regresó al Perú como un héroe, ¿verdad? Y se ganó su sitio en la selección peruana, ahora sí, como titular. ¿Por qué crees que en esa época se dio este momento dorado en el que tenían una cantera de más de 50 preseleccionados para participar en la selección, jugadores, ¿no? de mucho nivel, y ahora tenemos problemas para llenar una lista de 12 jugadores? ¿Por qué crees que se da eso? Porque habían divisiones menores. Los clubes profesionales tenían divisiones menores. Se jugaban campeonatos a la par de los equipos profesionales. Había campeonato de reserva. En la reserva jugaban los juveniles que pasaban ya la edad de juvenil, ¿no? Y pasaban a jugar por la reserva, pero le pusieron de nombre, le pusieron un nombre especial, ¿no? Que era entre el juvenil y el primer equipo. Y entonces jugábamos ahí, muchos jugadores jugábamos en esa categoría sin ningún problema. Habían juveniles, habían infantiles y habían calichines, y todos se jugaban sin ningún problema campeonatos. Y ni siquiera daban puntos como ahora, que dan puntos esos campeonatos, ¿no? No daban puntos, pero los clubes tenían, y los mecenas que habían en los clubes eran los que hacían que funcionaran también las divisiones menores, porque eso cuesta dinero. Y sin embargo, habíamos muchos jugadores. Yo siempre he dicho, en nuestra época jugábamos en la pista, porque pasaban carros cada 3, 4 minutos.
Hoy en día cada 5 segundos pasa un carro, ¿no? No se puede jugar en las calles. Habían canchas deportivas, ¿no? Y las utilizaban sin ningún problema. Todas las unidades vecinales tenían canchas de fútbol. Hoy en día, Claro. las unidades vecinales ya no tienen ni siquiera una cancha de fútbol. Tenemos que Han revalorizar el desaparecido, fútbol, han porque no desaparecido. solo clasificaron al Mundial y llegaron a cuartos de final en México 70, sino también poco tiempo después fueron campeón de América en el 75, ¿verdad? Claro. ¿Recuerdas ese título, ese triunfo? Cuéntanos tal vez una anécdota, ¿verdad? De cómo ese equipo logró esa victoria. Mira, habíamos varios que estábamos ya en el extranjero, ¿no? Entre ellos estaba Cubías, Sotil, estaba Percy Rojas, Eleazar Soria, estaba Juan Carlos Oblitas, yo, Barbadillo, Muñante, habíamos muchos jugadores que estábamos jugando, Julio Meléndez, que estábamos jugando en el extranjero y teníamos que venir a jugar por nuestra selección. Pero no era época en que la FIFA ordenaba que los jugadores los cedieran los clubes. Hoy en día la FIFA ya ordena que los clubes para todas esas competencias internacionales proporcionen los jugadores. Claro, con menos tiempo, pero los proporciona. Entonces, ese es el gran inconveniente. Ahora, nosotros hemos tenido la suerte que tuvimos esas categorías y habían campeonatos y se jugaban partidos todas las semanas sin ningún problema, donde viera que yo jugaba contra todos los equipos, y entonces lógico, al jugador se hace en el campo. Eso de que lo haces en el gimnasio es mentira. El jugador se hace en el campo. Y lo lógico es que tengan pues entrenadores que estén siempre latentes de todo lo que pasa con estos chicos y que vayan subiendo sin ningún inconveniente. Yo por eso creo que Así es. ahora han aparecido gran cantidad. Esta clasificación al Mundial de Rusia trajo al país un apoyo incondicional de los jóvenes que tenían menos de 40 años, que nunca habían visto a Perú en un mundial. Y hoy se sienten satisfechos. Por fin. Y por eso ellos alentaron siempre y apoyaron al equipo de la selección en los partidos que tuvo y por eso se logró la clasificación. Entonces, ahora ya sabemos que la gente está yendo a los estadios sin ningún problema, pero lo que tenemos que hacer es que haya competencia de los chicos, para que entonces Así de ahí es. puedan salir. Y ya para terminar, Osvaldo, ¿qué mensaje podrías dejarle a los jóvenes jugadores hoy para que esto no sea, digamos, una cosa que sucede cada 30 años, ¿verdad? Para que las victorias y estas clasificatorias en el Perú sean duraderas. ¿Qué podemos aprender de esta selección del 70, de esos jugadores del 70, de ese espíritu que tenemos que traer a los próximos 200 años del Bicentenario? Mira, hay una cosa que es importantísima. La gente cree que poniendo academias en todos lados se va a lograr sacar nuevos valores. Mentira. Esa no es la forma. La única forma de que aparezcan nuevos valores es que exista competencia desde los colegios y después, conforme vayan creciendo y vayan pasando en las categorías de los equipos, porque van a estar actuando. El jugador se hace jugando. Eso no puede venir una persona y decir, tú tienes bonita cara, ahora yo te voy a formar un bonito cuerpo para que tú seas futbolista. Mentira. Si no tienes calidad individual, eso no sirve. Entonces, lo que sí tienen los jugadores que mentalizarse, ¿sabe qué es? Que es lo más importante, ¿no? Yo puedo ser buen jugador, pero a mí la gente, cuando me va a ver en los partidos, lo que quiere es que yo
me entregue en cada partido. Y eso se llama actitud. Eso es lo que yo le exijo a los actuales jugadores de todas las categorías. Actitud. Porque si ellos, poniendo su actitud, van a correr y luchar en todos los partidos, muchos pondrán su calidad, su capacidad, ¿no?, en el campo de juego al servicio de sus jugadores. Y lo más importante, que entiendan, no existe. ¿Ustedes saben por qué nunca se filmó la película Solo contra el Mundo? Porque no hubo quien la filmara. Por eso, en el fútbol es un equipo. El arquero es el que defiende los goles. El defensa es el que marca. La volante, uno de ellos automáticamente tiene que ser, él tiene que correr y marcar, y los otros tienen que pensar, y los otros tienen que mostrarse para que puedan hacer los goles. Entonces, eso se llama equipo. Equipo, porque hay quienes están en el arco para evitar los goles, hay quienes defienden para que no se metan al área nuestra, hay quienes son los creadores y hay quienes son los ejecutores. Entonces, es el equipo, el equipo. Siempre tengan presente eso, que el que gana es el equipo, que no existe una persona que es el que pueda clasificar a un equipo. Es el equipo. Y eso es lo mejor que tuvo México 70, que todos éramos unidos y todos luchábamos por un solo objetivo. Y cuando luchábamos por el Perú, no por Alianza, por la U, por el Boys, por Cristal, por el X equipo. Luchábamos por el fútbol peruano. Eso es fundamental. Y eso le va a servir para que ellos destaquen en cada uno de sus equipos después. Muchas gracias. Y con ese mensaje nos quedamos, y no solamente para los futbolistas o los deportistas, para todo el Perú, especialmente en esta coyuntura de pandemia, de cambio de gobierno. Somos un equipo, ¿verdad? El Perú tiene que estar unido en este bicentenario de la independencia. Gracias por recordarnos, ¿verdad?, la importancia y el valor que tiene eso también para los peruanos. Gracias por ser un peruano al bicentenario. Y no nos olvidemos de algo, Alejandra. Hay que usar la mascarilla, la máscara, y hay que cuidarnos. Los únicos que lo podemos hacer somos nosotros. Yo no voy a buscar que mi vecino lo haga y yo no lo hago. Todos debemos ser fuertes y debemos buscar de hacer las cosas lo mejor para que esta pandemia no nos gane. El COVID tenemos que pisarlo nosotros. Gracias. Así es. Y no nos va a ganar. Muchísimas gracias. Conversamos con Osvaldo Cachito Ramírez, que nos ha dejado este importante mensaje de cara al bicentenario. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandra Puente. Los esperamos en una siguiente oportunidad. Muy bien, ¿no? Todo bien, Alejandra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te has sentido? Yo muy bien. Yo perfecto, sin problemas ni nada. Y feliz de la vida, de que ojalá la gente escuche lo que verdaderamente necesitan escuchar.